Creo que hoy firmamos una página nueva de la historia de la democracia en nuestro país. Vamos a empezar a escribir sus primeros párrafos. Creo que efectivamente tenemos una tarea por delante muy importante, una tarea que tiene que ver con la cohesión social, a la cual hicimos referencia ayer en el debate de la moción de censura. Es necesario estabilizar socialmente a nuestro país, atender las urgencias sociales que durante estos últimos años han sido postergados por una ideología que efectivamente ha hecho de la política económica, la precariedad y la desigualdad su denominador común, y también, lógicamente, las urgencias que tienen que ver con una sensibilidad de género, que tienen que ver con una sensibilidad medioambiental, que lógicamente van a estar y van a impregnar en buena medida la acción de gobierno del nuevo gobierno. La regeneración democrática, la estabilidad presupuestaria, nuestro compromiso con Europa y, por supuesto, también nuestro compromiso por la convivencia territorial.